Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Esperamos desarrollar ahora el módulo 21, que corresponde a la longitud de un arco de una curva plana y el área de superficie de revolución. Con esta parte del módulo 21 estamos finalizando las aplicaciones geométricas de la integral definida. Los módulos restantes hasta el módulo 25 corresponden más a aplicaciones a la física. Para iniciar, consideremos un arco de curva plana limitado por una función y igual a f de x, las rectas x igual a a y x igual a b, desde el punto AC al punto BD sobre la curva. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una curva suave, que puedes estudiar la definición en el texto Elementos básicos de cálculo integral y series. Para ello vamos a hacer referencia a una porción de la curva que hemos señalado en la gráfica que aparece. En esa gráfica pueden notar una referencia correspondiente a un triángulo en el cual uno de los lados es el diferencial de x, el otro es el diferencial de y una aproximación a un diferencial de longitud de arco va a ser la hipotenusa. Es bueno afirmar lo siguiente: no vamos a hacer una deducción analítica, sino que más bien es un procedimiento informal que te ayuda a construir de una forma mnemotécnica las fórmulas que implican la longitud de un arco de curva plana y el área de superficie de revolución. Entonces, consideremos nuevamente el triángulo, y en ese triángulo que aparece en la figura para una longitud de arco, estamos hablando que este es el diferencial de S, que se puede aproximar mediante la hipotenusa. Este va a ser un dx y este va a ser un dy. Una forma mnemotécnica es construir el diferencial de S al cuadrado igual al dx al cuadrado más el dy al cuadrado. De aquí podemos obtener ds igual a la raíz cuadrada, después de simplificar y sacar factor común de x o de y, la siguiente expresión: 1 más dy de x al cuadrado por dx, o el ds va a ser igual a 1 más el dx por el dy al cuadrado por un diferencial de y. A partir de estos dos elementos, construido el ds, deben notar que la primera integral correspondiente al s va a tener variable de integración x y la segunda va a tener variable de integración y. Es decir, si aquí integramos en ambos lados, la longitud va a ser la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado por dx, o la longitud va a ser la integral de 1, digamos, más x' al cuadrado por dy. La variable x va a tomar valores, según el gráfico observa, desde a hasta b. O si usas la segunda fórmula, la variable y va a tomar valores desde c hasta d. Con cualquiera de estas dos fórmulas puedes encontrar la longitud de un arco de una curva plana limitada por una curva y igual a f de x, las rectas x igual a a y x igual a b. Esa es una forma mnemotécnica, hemos dicho, no es una demostración formal de la longitud de arco. Las fórmulas que hemos obtenido son las siguientes. A partir de la primera integramos y obtenemos una primera fórmula para la longitud de arco. Obsérvese que aquí la variable de integración es x. En el segundo caso, si sacas factor común de y, vas a obtener el ds, también se puede expresar en esta forma, y en consecuencia la longitud de arco es la integral desde c hasta d de la raíz cuadrada de 1 más dy de x al cuadrado por dy.
Una aclaración importante con respecto a estas fórmulas es la siguiente. Las fórmulas 1 y 2 para la longitud de arco, a pesar de ser simples, se pueden calcular en forma exacta solo para muy pocas funciones. Casi siempre se debe recurrir a métodos numéricos para calcularlas en forma aproximada. De ahí de que los ejercicios 2 y 3 de la sección 5 al final del capítulo 4 lo que hace es proponerte, dice, escribe la integral que representa la longitud de arco, pero no la evalúe. Cuando se dice no la evalúe es porque no se puede evaluar o no existen métodos para expresar la integral en términos de funciones elementales. Pero de los ejercicios que aparecen en ese capítulo, hay otros que te dicen, calcula la longitud del arco. Esa sí la puedes desarrollar de manera exacta. Vamos entonces ahora a ilustrar la situación con un ejemplo, en el cual me piden para la ecuación y3 igual a 8x2, esta ecuación determina un arco de curva suave del punto 1, 2 al punto 8, 8. Determine su longitud. Observe que el punto 1, 2 verifica la ecuación y que el punto 8, 8 también verifica la ecuación. Al trazar en el plano cartesiano una porción de la curva, tú puedes hacerla y te vas a encontrar con la longitud de arco del punto 1, 2 al punto 8, 8 en el plano cartesiano, y la porción de curva va a ser de esta forma. Me piden determinar la longitud de arco. Recordemos que la curva tiene por ecuación y3 igual a 8x2, y de aquí, si quieres, puedes despejar y es igual a la raíz cúbica de 8x2, o sea 2 por x a la 2 tercios. Eso para usar la derivada. Recordemos que en la longitud de arco, la longitud va a estar dada por la integral de la raíz cuadrada de 1 más el de y por el de x al cuadrado, diferencial de x, donde la variable x va a tomar valores desde 1 hasta 8. Veamos entonces la expresión que está dentro del radical. Para derivar usemos derivación implícita. Observemos que aquí tenemos 3y2 por dy de x va a ser igual a 16x. En consecuencia, dy de x es igual a 16x dividido 3y2. Pero observa que y es 2 por x a la 2 tercios. Entonces, y2, ¿qué va a ser? Y2 va a ser 4 por x a la 4 tercios. Reemplazando aquí el de y de x, me va a quedar 16x sobre 12 por x a la 4 tercios igual a 4 dividido 3x a la 1 tercio. Simplificando pues esa expresión. En consecuencia, el de y de x elevado al cuadrado va a ser igual a 16 dividido 9x a la 2 tercios, elevándolo al cuadrado. Y sumándole 1 en ambos lados, observe que esta es la cantidad subradical, te va a dar 16 más 9x a la 2 tercios dividido 9x a la 2 tercios. En consecuencia, la longitud de arco va a ser la integral desde 1 hasta 8 de esta expresión, de la raíz cuadrada, desde 1 hasta 8, de la raíz cuadrada de 16 más 9x a la 2 tercios, 9x a la 2 tercios, dividido 3x a la 1 tercio por diferencial de x. Esta integral la puedes resolver haciendo la sustitución u igual a 16 más 9x a la 2 tercios. Aquí va a estar el diferencial. Cuando hagas esta sustitución y el du va a ser
9 por 2, 18 sobre 3, 6x a la menos 1/3 de x, reemplaces en la integral, las evalúes desde 1 hasta 8, te vas a encontrar con el siguiente resultado para S. Un 18avo de 2/3 de 16 más 9x a la 2/3 y elevado a la 3/2, y esta integral la evalúas de 1 a 8 y simplificando, reemplazando en el límite superior 8 y restándole el reemplazo en el límite inferior 1, te va a dar como resultado la siguiente expresión: un 27avo de 52 raíz de 2 menos 125. Observa que esto es una cantidad positiva y esta va a corresponder a la longitud del arco pedido. Te recomiendo, en lo concerniente a la longitud de un arco de curva plana, que observes un ejercicio práctico de aplicación a la ingeniería que aparece en la sección 21.2 del texto Elementos básicos de cálculo integral y series, y corresponde al cálculo de la longitud de los cables en el puente de Occidente. Está toda la parte que el maestro José María Villa realizó para los cálculos de uno de los cables del puente de Occidente. Con la ayuda de la tabla de integrales que aparece en el apéndice 3, vas a poder desarrollar los cálculos que aparecen ahí y obtener los resultados que obtuvo el maestro José María Villa. Otra aplicación importante que tiene la integral definida y que está relacionando la longitud de un arco de curva plana es el área de superficie de revolución. Recordemos que cuando una región plana gira alrededor de un eje, determina es un sólido de revolución. Pero cuando lo que gira alrededor de un eje es una longitud de arco, si la longitud de arco del punto A a B gira alrededor del eje X, únicamente la longitud de arco va a determinar es lo que se llama la superficie de revolución, es decir, como la envoltura o la cantidad de material que se necesita para envolver el sólido. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Nos vamos a basar para esta parte en unos elementos básicos que son los siguientes. Se dibuja la porción, se va a cortar y se va a desenrollar. Aclaro, cuando estemos hablando del área de superficie de revolución alrededor del eje X para una curva plana, vamos a considerar un diferencial de S como longitud de arco. Cuando este diferencial de S gire alrededor del eje X, va a determinar la banda de un disco, que nosotros le estamos denotando aquí en la parte B. Este elemento diferencial de S, al girar alrededor del eje X, va a determinar la banda de un disco. Nos proponemos determinar el área de esa banda. ¿Qué se hace? Se llega y se recorta esa banda, se desenrolla y podemos observar que una aproximación para el área de esa banda es 2pi por y por el diferencial de S, cuando esté girando alrededor del eje X. Después miraremos cuando está girando alrededor del eje Y. Teniendo como base esta fundamentación que acabamos de aclarar, si tenemos el diferencial de superficie, podemos aplicar el método de dibújese, corte y desenrolle y vamos a obtener para esta función lo siguiente: las dos primeras fórmulas que corresponden al área de superficie. Se va a recortar 2pi por y, y es la función y ds es la longitud de arco. Me permite entonces construir las siguientes fórmulas. La primera de ellas, 2pi por y por ds, como y es una función de x, expresamos la variable de integración x. En consecuencia, integrando en ambos lados de la última expresión, obtenemos para el área de superficie 2pi por la integral desde A hasta b de f de x, la raíz cuadrada de 1 más de y
dx al cuadrado por dx, variable de integración x. Pero si usas para la longitud de arco la fórmula alternativa que dimos, se va a obtener la siguiente expresión. El diferencial de S es 2pi por y de la curva por ds. Ahora, como la variable de integración va a ser y, esta expresión que está en términos de y, la dejamos en la misma variable, no la expresamos en términos de x, y escribimos integrando para el área de superficie 2pi por la integral de y raíz cuadrada de 1 más dx de y al cuadrado por dy, teniendo en cuenta de que la variable y va a tomar valores ahora es desde c hasta d. El área, esta segunda fórmula, la puedes mirar con un procedimiento similar al anterior. Observa que la longitud de arco de S ya va a girar alrededor del eje Y, el radio es X, esta longitud de arco, cuando se recorta, se desenrolla, se obtiene la siguiente expresión. La expresión va a ser de el 2pi por X por el ds. Y de ahí las dos fórmulas que nosotros también vamos a ver alrededor del eje Y son las siguientes, parecidas a las anteriores. El diferencial de S es 2pi por el x de la curva por ds. Si vamos a dejar de variable de integración x, este x de la curva es x por un diferencial de x. Pero si vamos a dejar como variable de integración la variable y, la fórmula anterior la expresamos de la siguiente forma. El x de la curva lo reemplazamos por un g de y, despejando x en función de y. Y luego integrando desde c hasta d de g de y, la raíz cuadrada de 1 más dx de y al cuadrado por dy. Quiero mencionarte un ejercicio que tiene una particularidad bastante importante, y es la paradoja de la trompeta de Gabriel, y que aparece también en el texto. Al girar alrededor del eje X, la porción de curva correspondiente a la función y igual 1 sobre x en el intervalo desde 1 hasta infinito genera un sólido de revolución conocido como la trompeta de Gabriel. Se puede demostrar que el volumen de la trompeta es finito y el área de superficie es infinito. Esto va a ser una paradoja, porque si el volumen es finito, es como tener la trompeta llena, digamos de material de pintura, y dentro de ella estaría la parte de superficie. No concibe uno como una parte que es finita dé lugar a una parte que es infinita. Eso es lo que se llama una paradoja. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio que también aparece en el texto. Entonces, para la porción de curva que estamos considerando, estamos hablando de la función y igual 1 sobre x en el intervalo desde 1 hasta más infinito. Estamos hablando de lo siguiente. Desde 1 hasta más infinito sería una porción de curva de esta forma. Este es más infinito y este es 1. Esta parte es la que va a girar alrededor del eje X, va a girar alrededor del eje X. Determinemos, dice que cuando esta región plana gira alrededor del eje X, determina un sólido de revolución que podemos encontrar el volumen, va a ser igual a pi por la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x2 por dx. Se puede demostrar, y puedes mirar el módulo número 17, que esto corresponde a la integral de una función p que depende de x a la p y es igual, recuerde que la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x a la p por dx coincide con el valor, es convergente y es igual a 1 sobre p menos 1. En consecuencia, esta integral se puede demostrar que vale 1 y por lo tanto el volumen va a ser
un número real pi, y esto es finito. El volumen es finito. Si vamos a calcular el área de superficie, que le estamos denotando por S, esta área de superficie, recuerde que va a ser la integral desde 1 hasta más infinito de 2pi por el radio es f de x, digamos el y de la curva, por la raíz cuadrada de 1 más el de y de x al cuadrado por un diferencial de x, igual a 2pi por la integral desde 1 hasta más infinito, después de reemplazar el y de la curva por 1 sobre x, y aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 1 más de y de x, nos vamos a encontrar con el siguiente resultado. Esto va a ser 2pi por la integral de 1 a más infinito. En el numerador va a quedar la raíz cuadrada de 1 más x4, dividido x3 por dx. La pregunta que nos formulamos es entonces, bueno, ¿cómo calcular esta integral? No necesitamos calcular la integral para poder determinar que esta área de superficie es infinita. El procedimiento consiste en lo siguiente, en acotar esta expresión. Yo puedo afirmar que la raíz cuadrada de 1 más x4 dividido x3, después de simplificar, esto es mayor que, esta cantidad es mayor que x2, digámoslo así, la raíz cuadrada de x4, que es x2, sobre x3, y esto simplemente es 1 sobre x. Estamos diciendo que 1 sobre x es menor que la raíz cuadrada de 1 más x4 dividido x3. Y como esta diverge, si la que está por encima, si la que está por debajo diverge, ¿cuál? La integral impropia desde 1 hasta más infinito. Vamos a escribirla aquí para no enredar esta partecita. Voy a borrar aquí ya la gráfica que no me interesa, sino hacer el análisis. Como la integral impropia desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x de x diverge, que ya se demostró en el módulo 17, y hay una que la supera, que la supera es la integral impropia desde 1 hasta más infinito de la raíz cuadrada de 1 más x4 sobre x3 por dx. Si la que está por debajo diverge, con mayor razón diverge la que está por encima. Esta se demostró que tendría logaritmo natural de épsilon, y épsilon tendiendo a infinito, esto tiene infinito, por lo tanto esta integral tiende a más infinito. ¿Y qué estamos demostrando con eso? Estamos demostrando con eso que el área de superficie es infinita. Como lo dije, esto corresponde a una paradoja y se conoce como la paradoja de la trompeta de Gabriel. Como te dije al principio, estamos dando fin a las aplicaciones geométricas de la integral definida. Los módulos siguientes corresponden a aplicaciones de la integral definida a la física. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme y hasta pronto.